Saludos mis hermanos amigos que a través de las redes sociales están con nosotros compartiendo semana a semana estos estudios, este programa de estudio que estamos llevando ya del libro de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 10 de este libro de Primera de Corintios, en el cual el apóstol Pablo hace amonestaciones contra la idolatría. Amonestaciones fuertes contra la idolatría en la iglesia de Corintio. Ya la primera parte de este capítulo 10, el apóstol Pablo les ha hecho advertencias y exhortaciones a los creyentes de Corintio, tomando como ejemplo el pueblo de Israel en el desierto. El tiempo que estuvo en el desierto, ellos fueron expusieron a la idolatría y con eso acarrearon otros pecados más a su vida, como son pues la murmuración, como fueron pues el tentar a Dios quejándose contra Dios, como fueron también el codiciar la vida antigua, la vida del mundo egipcio, como fueron también la inmoralidad sexual. Todo ese tipo de pecados fueron y acompañaron al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel cayó en ellos como producto de exponerse a la idolatría. Por eso en esta parte ya les habla de manera enfática, exhortándolos a huir totalmente de la idolatría. Vamos a verlo ya en este primer versículo, el versículo 14, donde va a dar indicaciones acerca de la idolatría en la vida práctica del creyente. Vamos a leer el versículo 14, dice así. Si tiene una Biblia en casa, por favor, busque la Biblia, y es importante que usted lea en la Biblia todo lo que aquí decimos, compartimos. Gloria al Señor. Dice el versículo 14 lo siguiente: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Así de enfático y así de corto este versículo 14 le dice a los creyentes de Corintios que deben huir de todo aquello que se relacione con la idolatría o los relacione a ellos con la idolatría. Debe ser rechazado todo lo que tenga relación con la idolatría. No exponerse el creyente a la idolatría, en lo cual, así como el pueblo de Israel fue tentado, el creyente de Corintios también va a ser tentado. Y al parecer eso estaba ocurriendo con muchos hermanos de Corintios, que se creían fuertes, que se creían ya maduros en la fe, asistían a celebraciones, a fiestas y cultos idolátricos en los templos paganos, comiendo la carne sacrificada a ídolos, pero también exponiéndose y tropezando y cayendo en otros pecados más, como el pueblo de Israel. Por eso viene la exhortación simple y directa: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Gloria al Señor. Vamos ahora a ver el versículo 15 al 17, donde va a poner un ejemplo, el ejemplo de la Santa Cena. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Escuchen. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Gloria al Señor. Empieza el versículo 15, ¿no?, haciendo una exhortación más. Dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. En otras palabras, le dice, ustedes tienen que pensar, razonar en esto que voy a exponerles. Juzguen vosotros, razonen, piensen. Así como son tan maduros, se creen tan maduros, tan conocedores de las cosas de Dios, juzguen y piensen en lo que ahora les voy a decir. Y les pone el ejemplo de la cena del Señor. Le dice que todos los creyentes que participamos en la cena del Señor comemos el pan y el vino que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos los que participamos, hermanos, y para nosotros también nos hace reflexionar, todos los que participamos en un servicio de Santa Cena, nos identificamos con lo que representa ese pan y ese vino, ¿verdad? La sangre, el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados y que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros, al participar de la Santa Cena como creyentes, estamos haciéndonos uno con Cristo, teniendo comunión con Cristo. Por tanto, el creyente no puede asistir a una ceremonia idolátrica en un culto dedicado a un dios pagano,
ya sea en un templo o en otro lugar, donde se esté realizando una fiesta en honor a un dios pagano, no puede participar el creyente y pensar que solamente va a comer carne nada más, sino que el estar en esa ceremonia lo relaciona con lo que es la idolatría. Por tanto, se hace nuevamente enfático lo que dijo en el versículo 14, huid de la idolatría. Bendito sea el Señor. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el creyente no puede servir a dos señores. ¿Servimos a Dios o no le servimos? No podemos servir a otros dioses en nuestras vidas y creer que a la vez servimos al Señor. Lo que ocurrió en el pueblo de Israel cuando adoraron al becerro de oro. Hicieron un becerro de oro, pero dijeron, este es Jehová. Al becerro le dijeron, este es Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. No, imposible. No podemos nosotros servir a dos señores. La adoración a Dios es única. Dios es un Dios celoso, que no le gusta. Su palabra así nos enseña que su gloria, su adoración no la podemos compartir con otro Dios, ni con cualquier otra cosa. Muy bien, pero después de poner el ejemplo de la Santa Cena y del cómo nos vemos identificados en aquello en que participamos, va el apóstol Pablo a enfocar la verdad que hay detrás de toda la idolatría. Vamos a ver el versículo 18 para adelante. Dice así la palabra del Señor. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Tremendo esta palabra, hermanos. Pone aquí nuevamente el ejemplo del pueblo de Israel. Mira a Israel, miren a Israel según la carne, en su estado carnal, en su estado pecaminoso. Cuando se rebelaron contra Dios, dice que se juntaron para comer, beber y divertirse. Y pone aquí el ejemplo, dice, los que comieron de esa comida, los que participaron de la comida del altar al becerro, ¿no fueron partícipes del altar? Se hicieron partícipes, se hicieron culpables. Todos los que comieron participaron de esos cultos idolátricos. Entonces, participar de un culto idolátrico nos identifica con ese culto, con esa práctica, con la idolatría. Por tanto, el creyente no puede estar participando de un culto idolátrico. Y hace la pregunta aquí, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O sea, ¿algo lo que se sacrifica a los ídolos? Esto ya en capítulos anteriores ha hecho esta pregunta, ¿verdad? Y ya también ha habido una respuesta, ¿no? El ídolo no es nada, no existe simplemente. Pero ¿qué hay detrás de ese Dios representado allí en la idolatría? Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, por más que dijo, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto al ídolo, en realidad lo que estaba haciendo no lo hacía Dios, a Jehová, sino lo hacía a los demonios. ¿Quién promueve la idolatría? ¿Quién promueve todos los pecados que acompañan a la idolatría? Son Satanás y los demonios. ¿Quién promueve en la idolatría esas respuestas a las oraciones, esas respuestas de los devotos idólatras que reciben de parte del ídolo? ¿Quién promueve? ¿El ídolo? No, es los demonios. Si alguien puede recibir algún favor de algún ídolo, de algún dios, que es una imagen, no lo está recibiendo de ese Dios, porque no existe en realidad. Lo recibe de los demonios. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Para los hermanos de Corinto, le decía, cuando ustedes van a un templo, a Júpiter, o a Esculapio, o a Venus, a cualquier de esos dioses paganos que ustedes saben que no existen, cuando están participando, se hacen partícipe de toda ese ceremonial y todas las cosas que se hacen ahí, quien reina en esos templos paganos es Satanás y los demonios. Quien induce a los que van a esos templos paganos a la fornicación, a lo que es la reverencia a esos dioses, a la codicia y a cuántos pecados más que encierra la idolatría,
no son los ídolos, es los demonios, son los demonios que están manejando, que están gobernando todo ese ambiente idolátrico. Por tanto, yo no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Dice, el creyente no debe participar de esas celebraciones y fiestas paganas en honor a las deidades paganas, porque están participando con los demonios. Ustedes son cristianos, ustedes participan de la mesa del Señor, de la copa del Señor, y ustedes no pueden estar participando en ceremonias, en actividades que dan honra a los demonios o a la idolatría. Eso es para los creyentes corintios, pero es también para nosotros, hermanos, que debemos cuidarnos como iglesia, como creyentes, y no ser ligeros en asistir o estar participando en cosas que no agradan a Dios, en cosas que la palabra de Dios condena, y creernos fuertes, creernos que no nos van a afectar. No, la cosa es huir de todo lo que sea idolatría, de todo lo que sea contrario al Señor. Poder en el nombre de Cristo. Para los creyentes de ese tiempo, y en cuanto a relación a la carta que estamos desarrollando, simplemente les quiere decir que los creyentes no debían asistir a los templos paganos, no deben participar en ceremonias a los dioses paganos, porque no era solamente comer carne. Ellos pensaban, si vamos al templo solamente comemos carne nada más, y eso no es malo. No, el hecho de participar los identificaba con la idolatría. Por tanto, él le dice, yo no quiero que ustedes tengan parte con la mesa de los demonios y luego vengan a la iglesia a tomar la Santa Cena. No, no se puede servir a dos señores. Poder en el nombre de Cristo. Luego ya en el versículo 23, dice así el versículo 23 para adelante. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Muy bien, gloria al Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo está dando indicaciones acerca de situaciones ya cotidianas, domésticas que se van a dar en la vida del creyente. Les dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando dice todo es lícito, se refiere a todo lo que no sea pecado, no sea pecaminoso. Todo lo que no es pecado me es lícito. Pero todo lo que ya está en la palabra de Dios, definido como pecado, entonces eso no es lícito de ninguna manera. Eso simplemente está prohibido para el creyente, porque contamina su vida espiritual, ensucia nuestra vida espiritual. Pero hay situaciones que no están definidas en lo que es la palabra de Dios, por ejemplo, en las cuales vamos a tener que tomar decisiones nosotros si realmente conviene o no. ¿Sí? Por ejemplo, una invitación a un almuerzo por un vecino, por un familiar que no es creyente. Entonces tenemos que tomar nosotros la decisión correcta. Y cosas más como diversiones, deporte, cosas más como vestido, ropa, arreglo, atuendo. Entonces son cosas que no están especificadas en la Biblia, pero sí hay principios a seguir, ¿sí? Entonces hay cosas en las cuales yo tengo que evaluar por mí mismo. El creyente tiene que evaluar por sí mismo, como lo dice en el párrafo anterior, ¿no? Evaluad por vosotros mismos, ¿no? Piensen ustedes mismos y razonen y tomen una decisión que honre a Dios. En otras palabras, las decisiones que tenemos que tomar en cosas que no están especificadas en la palabra de Dios tienen que ser tomadas desde el punto de vista de que si honran a Dios o no honran al Señor. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Los creyentes corintios, haciendo alusión a su libertad en Cristo, pensaban y decían, ya no estamos bajo la ley, todo me es lícito. Y se lanzaban a hacer un montón de cosas pecaminosas, como el participar en la idolatría, por ejemplo. Aquí el apóstol Pablo va a poner ese dicho de los corintios, todo me es lícito, le va a poner un freno. Pero no todo conviene, pero no todo edifica. Amén. Entonces, de esa manera tenemos que ver esto. Y dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo me es lícito, puedo hacer todo lo que no sea pecado, me es lícito, pero tengo que evaluar, tengo que pensar si eso me edifica a mí o edifica a los otros. Y aquí va a pasar a un primer punto,
una situación doméstica, una situación cotidiana que se podía dar en la iglesia o en los hermanos de la iglesia de Corintios en cuanto a la carne, que era el asunto inicial en el capítulo 8, la carne sacrificada a ídolos. Le dice así a los creyentes: bueno, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Es decir, en su vida diaria, en su vida cotidiana, ustedes van al mercado, van a comprar carne. Ustedes no estén preguntando si esa carne fue sacrificada en el templo o viene del templo o directo del matadero. No, ustedes simplemente compren la carne y vayan y preparen y coman esa carne, no hay ningún problema. No estén preguntando, no se estén metiendo en problemas más. No sean tan quisquillosos ni minuciosos en las cosas que compran. Es como si hoy día fuéramos a comprar a una tienda, ¿no? Y estamos preguntando, ¿el dueño de la tienda es creyente o no es creyente? ¿Practica alguna religión falsa o no practica? ¿Esta tienda paga sus impuestos o no paga sus impuestos? No debemos ser tan quisquillosos ni tan minuciosos en esas cosas. Usted va a la tienda y compra sus cosas, no esté preguntando si pagó impuestos, si el dueño de la tienda es creyente, si los empleados son creyentes o no. No esté preguntando esas cosas. Igualito, en cuanto a la carne, casi gran parte de las carnes eran sacrificadas a los ídolos ahí. Era poca la carne que venía directo del matadero, pero gran parte de la carne que se vendía en los mercados era sacrificada a los ídolos. Pero le dice al creyente, usted vaya y compre y no esté preguntando si esta carne viene del templo o viene directo del matadero o del camal, como le decimos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque del Señor, dice, la tierra y su plenitud. También el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, versículos 4 y 5, dice lo siguiente, les aconseja a los hermanos de la iglesia de Éfeso, les dice lo siguiente: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces también el consejo es ese. Ustedes compren la carne, oren al Señor y coman esa carne, no se hagan problema. Y va a presentar el segundo ejemplo cotidiano también de los corintios, que se daba en su vida doméstica, en su vida social de los corintios. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora, si te invita tu vecino, tu familiar, que no es creyente, a su casa, a un almuerzo, a una cena, ¿sí? Y te pone una comida, te pone una carne, cómelo sin preguntar nada. No te hagas problemas. No estoy diciéndole, a ver, primo, ¿esta carne de dónde viene? No seamos tan quisquillosos en ese sentido, ni tan minuciosos. Vas, te invitan, tú come lo que te dan. Jesucristo mismo lo dijo en su ministerio: todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada. Esa es la manera de actuar del creyente. No debe estar preguntando, ¿no?, de dónde viene, quién lo compró, quién lo preparó, si la persona que lo preparó es creyente o no, si esta carne de dónde viene del templo. No, simplemente te invitan a comer, anda y come sin preguntar nada, ¿sí? Sin preguntar nada por motivo de conciencia, para que tu conciencia esté tranquila y para que los otros también estén tranquilos. Gloria al Señor. Entonces, luego ya va a exponer en el versículo 28 para adelante que esa libertad de poder comprar del mercado la carne sin preguntar nada y poder asistir a una casa, a una reunión familiar, no está hablando de reuniones en el templo pagano, ¿sí? Está hablando de situaciones que no tienen que ver con una reunión de idolatría directa o de lo que es un sacrificio a ídolos o un culto a los ídolos. Está hablando de situaciones familiares, situaciones sociales en las cuales muchas veces el creyente va a estar relacionado. Ya ahora en el versículo 28 va a decir lo siguiente: va a tratar ya la conciencia de otros, cómo el creyente maduro tiene que cuidar la conciencia de otros creyentes. Dice así el versículo 28, escuche: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con acción de gracias o agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Amén. Aquí estamos viendo
que en cuanto al creyente a comprar carne en esos tiempos, comprar carne en el mercado, o si iba a una invitación, debía comerlo, comprarlo sin estar preguntando. Pero si algún otro creyente lo veía o estaba con él en ese momento y él estaba comprando su carne, ¿no?, y le dice: mira, hermano, esta carne ha sido sacrificada al ídolo en tal lugar, ¿no? Cuidado, no vaya a comprar esa carne. Entonces, si un creyente te está diciendo eso, tal vez el creyente tiene miedo de contaminar su alma si come esa carne. Tiene todavía sus prejuicios. Entonces dice: no compras esa carne en el mercado, no lo compres. ¿Por qué? Por la conciencia de aquel que está temeroso, de aquel que piensa que te puede pasar algo si comes esa carne. No por la conciencia tuya, porque tú sabes que del Señor es la tierra y su plenitud, y que el ídolo nada es. Entonces, y tú vas a dar gracias, vas a orar por esa carne que vas a comer, por ese alimento, y nada va a pasar. Pero tal vez el otro hermano nuevo no tiene ese conocimiento y te dice: cuidado, esa carne ha sido sacrificada a los ídolos. Tú no le vas a decir: ¿qué me importa, no? Allá tú, a mí no me hace daño. No, no vas a decirle eso, no vas a actuar de esa manera tan insolente e irrespetuosa y afectando y atropellando la conciencia de ese hermano creyente. De ninguna manera. Por respeto a ese hermano creyente que tal vez tiene sus prejuicios todavía, entonces nos abstenemos de comprar esa carne. Igual si estoy en una cena, en un almuerzo, y también está invitado otro hermano creyente nuevo, y me dice: cuidado, no comas esa carne, porque esa carne viene del templo de tal ídolo. Entonces el creyente maduro va a abstenerse de comer por amor a ese hermano, para no pisotear la conciencia de ese hermano. Sería feo y duro que le diga: no, no pasa nada, allá tú, ¿no? Yo soy libre y como lo que quiero, así es que si tú no quieres, no comas, allá tú, pero yo sí voy a comer. ¿Cómo se vería? Se vería egoísta. Es algo egoísta eso, esa actitud. Y esa actitud era lo que el apóstol Pablo quería corregir. Por eso, la libertad cristiana, el conocimiento cristiano, debe ser aplicado en amor. La libertad cristiana en amor. ¿De en qué sentido? En que mi libertad cristiana se termina cuando voy afectando a otros con esa libertad. Puedo comer la carne, puedo comerla, no hay problema, y espiritualmente no me va a afectar, no me hace más espiritual ni menos espiritual. Pero si hay un hermano que se ve afectado por mi actitud, yo no comeré carne por amor a ese hermano. Después le explicaremos, tal vez. Ya después llevará un discipulado en el cual entenderá mejor y crecerá espiritualmente. Pero en ese momento no voy a poner a explicarle ni a hacerle entender que la carne no me hace más ni menos espiritual. En ese momento tengo que tener una actitud de respeto a la conciencia de ese hermano débil en la fe o nuevo en la fe. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer ahora el versículo 31 al 33. Dice así la palabra del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Gloria a Cristo. Entonces aquí está hablando ya y está poniendo énfasis en nuestra actitud como creyentes. Pues si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Gloria a Cristo. Nuestras decisiones, mis queridos hermanos, en situaciones como las que describe el apóstol Pablo, en nuestra libertad, por ejemplo, de comer la carne que tenían los corintios, o asistir a una reunión de un familiar o un vecino, un amigo que no era creyente, esas decisiones que las tomamos, y cualquier otra decisión que tengamos que tomar en nuestras vidas, por ejemplo, diversión, deporte, comer, arreglarse, vestirme, ¿no? Todas esas cosas tenemos que hacerlo pensando en glorificar a Dios y pensar en no ofender a otros hermanos en la fe, a la iglesia del Señor, teniendo cuidado de ellos. Gloria al Señor. Entonces, todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Todo, hermano, desde la comida, la bebida, desde nuestra forma de pensar, hablar, vestirnos,
nuestra forma, cómo van a ser nuestra vida familiar, nuestras diversiones, todo eso tiene que ser hecho para la gloria de Dios. La razón última por la que hacemos las cosas los creyentes no es para sentirnos bien, no es por nuestra comodidad, sino es buscando honrar y glorificar a Dios en todos. Y Pablo mismo reitera lo que ha dicho en el capítulo 9 de 1 Corintios, poniéndose él como ejemplo, dice en el versículo 33, como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén, gloria al Señor. Entonces, el móvil, el motor de nuestras acciones y decisiones, hermanos, es agradar a Dios, honrar a Dios, para que muchos vengan al camino del Señor, no ser tropiezo para que aquellos incrédulos que no conocen a Cristo vengan al camino del Señor, y para que los que ya conocen a Cristo y aún no crecen espiritualmente o están en un proceso de crecimiento espiritual puedan seguir creciendo y conocer más al Señor. Dios nos bendiga y nos ayude a cada día a tomar decisiones que agraden a Dios y que no necesariamente sean solamente para agradarnos a nosotros mismos. Oremos al Señor para que Dios nos ayude a crecer espiritualmente y madurar espiritualmente como pueblo del Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, nos des sabiduría para poder actuar y tomar decisiones para tu gloria, para tu honra, Señor. No para nosotros, sino para que tú seas glorificado por amor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Gracias, Señor. Da sabiduría a tu pueblo en todas las cosas que tenemos que decidir, pensar y hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos en nuestro próximo programa de estudio bíblico de Primera de Corintios. Muchas gracias. Amén.